En la Tierra, alguien tuvo un pensamiento repentino. ¿Qué significa ser humano? Tras 2 videos explicando cuáles son los conceptos de humano y monstruo, sumado a un ejemplo para cada uno, llegamos al video final de esta trilogía. Esta saga de videos con la intención no solo de analizar a Shinichi y dedicarle un video a Parasite, sino que esto va ligado a que este anime me parece de los mejores que se han emitido en los últimos años, además de ser de los primeros que vi y que me haya encantado, sintiendo la latente necesidad de hacer videos de esta obra que tanto cariño le tengo. En el primer video analizamos a nuestro protagonista, Shinichi Izumi, un joven que al verse sumido en un mundo de monstruos tuvo un largo proceso de transformación para volverse uno de ellos, abandonando totalmente su humanidad con cada decisión que él tomaba. Por otra parte, en el siguiente nos tocó revisar a Ryoko Tamiya, una humana que fue invadida por un parásito, volviéndose un monstruo a la fuerza. Sin embargo, pudimos ver que un ser no humano puede retomar aquellas características que no vuelve uno. El problema cae en lo siguiente. Si cualquiera puede desarrollar esas actitudes que nos caracterizan, ¿realmente solo eso significa ser humano? ¿O será que se trata de algo más complejo que simplemente eso? Bien, cosas que aclarar antes de comenzar a desarrollar el tema. Primero, contendrá spoiler de este anime, por eso siempre recomiendo tenerlo finalizado antes de ver el video, además de ver las 2 partes anteriores que estarán tanto aquí arriba en la tarjeta como abajo en la descripción. Segundo, si les gusta mi contenido, suscríbanse al canal para apoyarme y así traer más videos todas las semanas. Además de dejar un like si al terminar este video te gustó esta trilogía. Sin más que añadir, comencemos. De no haber sido por los videos anteriores, en este momento me encontraría en una gran dificultad al comentar todo esto. Comencemos hablando un poco de Shinichi. ¿Recuerdan cómo se volvió un monstruo? La muerte de su madre y su casi muerte fueron aquellos factores claves en este asunto. Bien, ahora veamos lo siguiente. Si un monstruo puede adoptar las cualidades humanas, ¿un monstruo se puede volver humano? Es una pregunta difícil de responder, pero lo que Shinichi nos mostró fue que, sin importar el motivo que provocara la transformación, existe una manera de poder comunicarse con la parte humana de cada individuo. Fue gracias a Reiko que pudimos verlo y entenderlo, al reflejar la imagen de su madre para comunicarse con el lado humano de Shinichi. La divina lo dijo, que la única forma de revertir su situación fue que pudiera hablar con quien provocó ese agujero en su corazón. Sabemos que realmente no fue su madre quien lo hizo, sino que fue un parásito. Por eso es Reiko quien tiene la oportunidad de hablar con él y hacerle entender lo que pasó. Su madre ya había muerto, y la única forma de entenderlo fue ver morir a la madre de alguien más, para entender cómo debía reaccionar un humano en esa situación. Allí es cuando Shinichi vuelve a ser humano, al volver a sentir aquellas emociones que nos caracterizan, al lograr derramar una lágrima. Con su humanidad restaurada, empezó a ayudar a la policía con el proceso de exterminación de los parásitos, por más que su participación haya sido muy poca o casi nula. Pero en este momento debemos dejar de hablar de él y enfocarnos en otro personaje con una visión opuesta a la idealista de Shinichi. Hablo del presidente Hirokawa. Siempre pasó desapercibido y cuando se lo mostraba en la pantalla tuvo poco protagonismo. Él parecía ser lo que Shinichi dijo, un parásito que se interesó en la política y creó un camino para la coexistencia de los miembros de su especie. Todo esto cambia la operación policial para erradicar a todos los parásitos que se estaban haciendo pasar por humanos, que buscaban obtener poder para cubrir sus actos. Todo esto cambió cuando decidió pararse frente a los policías listos para disparar, solamente para enfrentarlos con un discurso, donde plantea unas ideas muy interesantes. A través de su capacidad de expresión bien desarrollada, logra explicar sus ideales y ambiciones. No se trata de un mero parásito adquiriendo el poder para alimentarse de humanos y ocultar los actos de los demás parásitos. Más bien, se trata de un ideal de protección de toda vida del planeta, planteando de que los humanos somos seres que simplemente pensamos en nosotros y en nadie más, ni siquiera en nuestro planeta, indicando que será muy tarde cuando nos demos cuenta de la importancia de las demás formas de vida y que nuestras acciones lo están llevando a su fin. Con su extenso discurso logró dar vuelta el concepto de monstruo o parásito, aumentando el peso de nuestro accionar por simple ambición o supervivencia propia, convirtiéndonos en los verdaderos parásitos de este mundo. A pesar de su triste final, su ideal no se quedó en solo palabras escupidas frente a hombres armados. Logró llegar a Shinichi, quien más tarde entendería el mensaje. Goto fue el enemigo final de este anime, quien finalmente dejó de ocultarse en ese disfraz de humano para dejar salir su verdadera naturaleza monstruosa. Pero,
¿podemos confirmar que se trata de un monstruo? Si nos basamos en los pensamientos y conceptos establecidos hace muchos años, podríamos decir que sí. Pero el asunto está cuando lo adaptamos a la actualidad. Efectivamente, lo consideramos un monstruo, pero no por sus cualidades físicas que parecen alejados de la naturaleza, sino por sus acciones. Goto es un monstruo por matar a humanos, o eso es lo que nosotros entendemos de primera. Shinichi tuvo un enfrentamiento complicado contra él, pero el final de este monstruo logra abrirle los ojos a nuestro protagonista y entender lo que Reiko y Hirokawa decían. Comprendió que los parásitos nacieron para acabar con otros parásitos, los mismos humanos, quienes ignoran el sentir de las demás formas de vidas y principalmente de nuestro planeta, quien cada vez se ven más afectados por nuestras acciones. Con nuestras capacidades expansiva y desarrollo tecnológico, se debemos a convertir zonas naturales a nuevas ciudades o zonas industriales, que por el sobrecargo de actividades humanas y la problemática de las tecnologías contaminantes, llegamos a generar un gran número de toxinas que son perjudiciales para los animales y el planeta en sí. Esto se ve claramente reflejado en su combate. De no ser por la basura que genera la humanidad de manera despreocupada, Shinichi no podría haber hecho caer a semejante monstruo que claramente era mucho más fuerte que él y que cualquier humano. No solo eso, sino que también le da mucho más valor a las palabras de Hirokawa. Ese basural era producto humano, y no solamente afectaba a los animales, sino que también a más de los nuestros, mostrando el egoísmo que mueve a los humanos por su propio beneficio. Decide no matar a Goto, porque quizás él sea el antídoto de este mundo. Pero este no es el fin. Migi le comenta a Shinichi que las primeras formas de vida surgieron de situaciones mortales para seres como nosotros, explicando que todo en este mundo es un ciclo. La vida nace y muere constantemente. Por eso, él debe decidir si va a dejar que su especie muera o siga viviendo en la Tierra. Todo su pensamiento reflexivo cayó tras ese comentario de Migi, generando que Shinichi reflexione otra vez como un humano, pensando que la mejor opción era finalizar con la vida de Goto. No por la defensa del mundo ni de la humanidad, ya que lo veía como el antídoto de este mundo y sería tonto proclamarse defensor del planeta, sino porque era lo mejor para él y para sus seres queridos, protegiendo a quienes él amaba, volviendo a hacer foco al altruismo y al egoísmo humano. A pesar de no querer ser un asesino, entendió que Goto no tenía nada de humano. Comprende que es una máquina de asesinato y por eso no quiere implantar valores creados por nuestra especie en él, procediendo a que Shinichi no lo clasifique como asesinato, facilitando el proceso para matarlo. Así llegamos al punto sin salida, donde encontramos que todo lo presentado en este anime son mensajes para expresar el comportamiento humano y cómo este afecta a nuestro planeta. Nos pone entre la espada y la pared, juzga nuestro accionar y demuestra quiénes son los verdaderos monstruos, los mismos humanos. Entonces, si entre monstruos y humanos no hay diferencia, ¿por qué son dos palabras totalmente distintas? Bien, lo dije en este video y en el anterior. En la actualidad, este concepto corresponde a una actitud, a una forma de actuar, sin importar las características físicas del ser vivo. Monstruos existen entre los humanos, y estos son aquellos que rompen las reglas implantadas por nosotros. Estas personas que no conocen el límite de sus derechos ni los valores de los demás. Si lo notaron bien, en este anime se toca muchísimo este tema desde el inicio del mismo, de una manera indirecta. Cuando se muestra el nacer de los parásitos, la primera imagen que tenemos de una persona es la de un asesino, alguien que disfruta de descuartizar a otras personas, en especial a mujeres. Lo primero que muestra fuera de nuestro protagonista es un monstruo real. Esto no es todo, nos muestran a los parásitos encargándose de matar a grupos de abusadores, tanto de personas que tienden a la violencia para mostrar su fuerza, como a quienes tienden al acoso sexual, entre otros casos que quizás esté olvidando en este momento. Quiero decir que este anime buscaba desde el comienzo expresar las falencias del comportamiento humano, demostrar en que no todos nos comportamos como establecimos y que entre nosotros caminan los verdaderos monstruos. Esto es mucho más fácil de notar en el último episodio, donde se enfrenta la visión idealista de Shinichi contra la de Uragami, quien proclama ser el humano original, aquel que existe desde hace muchísimo tiempo, el verdadero humano, que se encargaba de su propia existencia y que por ello tenía que pasar por encima de los demás para su propia supervivencia, ya sean otros humanos o animales, dejándose llevar por mero instinto para quedar por encima de la cadena alimenticia, volviendo al humano a su concepto de depredador. Por ello, le molestaba las actitudes de las personas en la actualidad, siendo tan amables y siguiendo reglas para la existencia de todos en conjunto. Sostenía que el humano actual era superficial, que no cumplía con las características de sus versiones pasadas, que él llamaba original.
Todo esto para terminar dando el mismo mensaje que Hirokawa. Nosotros nos estamos expandiendo a una gran velocidad, por eso la existencia de monstruos, sean parásitos u otros humanos, son lo fundamental para poder limitar, para poder reducir el perjuicio que le damos a nuestro planeta. Si no fuera por Murano, él hubiera aceptado esa realidad, pero ella le ayudó a recordar todas las acciones que hizo por el bien de los demás. Le mostró cuál es el significado de ser humano. Hemos visto cómo percibimos a los monstruos, cómo nos perciben a nosotros y cómo nos podrían percibir otras especies. Entonces, recaemos otra vez a la misma pregunta. ¿Qué significa ser humano? Tras este largo análisis, no lo sé, y quizás nunca lo sepamos. Cada vez que la intentamos responder a esta pregunta, surgen otras nuevas. ¿Será que realmente tenemos algo que nos diferencia en este mundo? ¿O será que solo somos animales con un nombre distinto? ¿Tenemos la capacidad de razonar? ¿O será que solo es una coraza para admitir que no actuamos por instinto? ¿Será que creamos monstruos para limitar nuestras acciones o para cambiar su significado y no asociarlo a nosotros? ¿Será que somos animales racionales o solo meros depredadores?